¿Cómo ha podido ocurrir? Lo oí mucho en los meses posteriores. Mi madre lo susurraba mientras veíamos a los paramédicos salir del agua con la camilla a cuestas. Estaba escrito en el periódico, debajo de las fotos mías y de mis amigos, como una acusación, una pregunta que nadie podía responder. Y una vez más, después del funeral, el padre de Robbie se tiró al suelo delante de todos nosotros y se quedó sentado, con la cabeza gacha, llorando. Le oí decirlo mientras un par de padres le ayudaban a levantarse y lo llevaban a casa, y su voz quebrada se desvanecía en la distancia. Recuerdo el silencio incómodo que siguió. Nadie quería ser el primero en hablar hasta que nuestra antigua profesora, la señorita Miller, dijo: «Dios Todopoderoso, el hombre perdió a su hijo. ¿Qué esperaban todos?» ¿Cómo pudo ocurrir? Vivíamos en una de las ciudades más seguras de todo el país, ¿no? La población entera apenas llegaba a los 2,000 habitantes y yo conocía a la mayoría por su nombre, incluso a esa edad. El crimen local más atroz lo había perpetrado mi propio tío, conduciendo borracho su nuevo Chevy. Pero todo cambió en una sola noche. Cuando alguien tan joven fallece, se lleva una parte de los más cercanos. Si has pasado por ello, lo sabes. Se hace un hueco en sus vidas, una parte de sus días que ahora espera vacía, un lugar en su futuro que no se puede llenar. Te hace cuestionarte a ti mismo, cuestionar tu vida. Si algo así puede ocurrir, quizá el mundo no sea como pensabas. No hay nada tan frágil como lo que conocemos. Esta noche he vuelto caminando por lo que ahora queda de nuestro pueblo. Las calles están siempre vacías ahora, casas silenciosas con ventanas oscuras. Las hojas caídas se adhieren húmedas a todas las superficies. La niebla es tan espesa que te empapa. Los veranos se han convertido en otoño como la madera que se pudre. Salí de casa de Matthews hace 1 hora. Tomé la carretera de la colina que ahora serpentea hasta la bahía. La luz de la luna se filtra entre los árboles. Puedes ver todo el valle en las primeras curvas. El bosque está reclamando este lugar. Las ramas se ciernen sobre las carreteras y las casas abandonadas. La maleza se apodera de los patios traseros y los caminos de entrada. Duele verlo. Intento decirme a mí mismo que es algo que ocurre. Los pueblos desaparecen. La gente se va por cientos de razones diferentes. Pero esta era nuestra ciudad. Este era mi hogar. ¿Comprendes? Ahora estoy en casa de mis padres, si es que aún puedo llamarla así. Se mudaron hace años y he estado tratando y fallando de venderla por ellos desde entonces. Ni un alma está interesada. Incluso los pocos que vienen a verla no vuelven a llamar. Toda la ciudad está igual. La gente no quiere volver. El teléfono estaba sonando cuando entré por la puerta. Tuve esa sensación de hundimiento en el estómago al contestar, sabiendo que sería Celia, la mujer de Matt, y sabiendo por qué. Se ha ido, dijo, con voz más cansada que otra cosa. Después de un momento había empezado a decir su nombre, a decir que lo sentía, cuando colgó y me dejó con el tono. No la culpo. Había leído lo que nos pasó cuando éramos niños, y era lo bastante lista como para darse cuenta de que había algo más, algo que Matt nunca le contaría. Al final se lo llevó a la tumba, y creo que me odia por ser parte de los secretos que lo lastimaron tanto. Tampoco la culpo por eso. Dejé el teléfono y me senté a mirarlo, esperando no sé qué otra cosa. Preparé un café y dejé que se enfriara. Me quité el abrigo y lo sostuve en el regazo,
respirando agitado como si hubiera corrido una carrera. Matthew se ha ido a los 59 años. Al menos lo vi antes del final. Bueno, lo que el cáncer dejó de él. Conocí a Matt desde la guardería, cuando nos parecíamos tanto que hasta la gente pensaba que éramos hermanos. Pensé en los tres juntos, Matt, Robbie y yo, chicos con toda la vida por delante. Supongo que tengo una historia que contar y a nadie quien contársela. Sinceramente, ni siquiera sabía si podría hacerlo, si por fin podría hablar de lo que pasó, si se rompería el hechizo. Pero aquí estamos. Supongo que ya no queda nadie a quien ocultárselo. En la pálida noche exterior, el otoño rojo y dorado se ha vuelto gris y negro, como si los colores del día fueran solo otro sueño. Las hojas pasan corriendo con el viento, diminutas formas oscuras a la luz de las estrellas. La ciudad parece un fantasma del lugar que fue, y eso no está muy lejos de la verdad. Ahora solo estoy yo y esas casas vacías, tendidas en la quietud entre colinas negras y aguas frías. Debo ser la única persona en kilómetros, pero seguiré cerrando las puertas y manteniendo las luces encendidas. Seguiré despierto, escuchando. Y déjame decirte por qué. Todos hemos tenido secretos, ¿verdad? Incluso cuando éramos niños. La mayoría de los secretos son cosas estúpidas a esa edad. Por supuesto, cosas que recuerdas y de las que te ríes. El mío, sin embargo, era más extraño que la mayoría. Cuando tenía 5 años, mi amiga imaginaria me salvó la vida. Lo sé, suena estúpido, pero dame un minuto. Tenía la misma edad que yo, pelo corto y oscuro, ojos brillantes y una sonrisa de oreja a oreja. Venía a la ventana de mi habitación y se sentaba en el alféizar balanceando los pies. Nos susurrábamos para que mis padres no nos oyeran. Hablábamos hasta que el sol se ponía y el aire se enfriaba. Nunca la vi en otro lugar y ni siquiera supe cómo se llamaba. En mi cabeza siempre fue la chica. Desde mis primeros recuerdos de ella comprendí que no era una persona como yo. La vi desvanecerse una vez tras salir por la ventana, desapareciendo antes de que sus pies tocaran la hierba. Y lo acepté como solo puede hacerlo un niño. La línea que separa la realidad de la fantasía aún no era muy visible para mí. ¿Cuánto hacía que la conocía? ¿De qué hablábamos? Sinceramente no lo sé. ¿Puedo recordar al menos su primera visita? Sí, el incendio del 68. Mis padres se habían ido a pasar la noche afuera, así que me quedé con mis tíos. No tenían hijos propios, así que me dieron un saco de dormir en la habitación de invitados. La voz de la chica me despertó en la oscuridad de la noche. No estaba asustado, solo un poco sorprendido de verla en otro sitio que no fuera mi habitación. Pero allí estaba, sentada en el suelo como si fuera lo más normal del mundo. ¡Levántate, Jamie! ¡Rápido! Recuerdo que me senté, frotándome los ojos. Tosí y me di cuenta de que había olor a humo en el aire. ¡Hay fuego! ¡Tienes que salir! Oí el crepitar de las llamas. Vi la luz del fuego brillar sobre el césped exterior. ¡Rápido, Jamie! ¡La puerta trasera! Corrí al vestíbulo, empecé a gritarle a mis tíos y empujé la puerta de su dormitorio. A decir verdad, todo es borroso para mí después de eso. Recuerdo que vi a mi tía sentarse en la cama. Oí gritar a mi tío. Escuché un estruendo procedente del piso de abajo y a todos nosotros tosiendo. Los ojos escociéndome y una ráfaga de calor antes de precipitarme en el frío aire nocturno. Los tres salimos bien, pero ya era demasiado tarde para la casa. Ni siquiera la llegada de los bomberos pudo salvarla. No supe qué causó el incendio hasta años después.
Parece que mi tío había bebido demasiado. Empezó a cocinar algo y luego se le olvidó y se fue a la cama. Sería una mentira decir que no era propio de él. Mis padres me recogieron por la mañana y nunca he sentido un ambiente más frío entre la familia. Fue la gota que colmó el vaso entre mi padre y su hermano. Que yo sepa, nunca volvieron a hablarse. Su mujer le dejó poco después y desapareció del pueblo. Solo Dios sabe qué fue de él. La noche siguiente, de vuelta en casa, mi amiga volvió a visitarme. Me quedé despierto preguntándome si vendría. «Salvaste vidas anoche. Eres un héroe». Yo no estaba seguro de eso, pero era un niño y me hizo sentir bien, así que lo acepté. La recuerdo asomándose a la ventana y mirando al cielo, con media sonrisa en los labios como siempre. «Recuerda, James, siempre velaré por ti, pero tienes que mantenerme en secreto, ¿ok? Si le hablas a alguien de mí, no podré volver jamás. No se lo diré a nadie. ¿Me lo prometes?» «Lo prometo». «¿Lo juras?» «Lo juro». Soltó una pequeña carcajada, con el rostro iluminado a la luz de la luna. Luego desapareció. Pasaron las estaciones, los cumpleaños y la Navidad, Halloween y Acción de Gracias. Mamá me acompañaba al colegio entre semana y papá nos llevaba a la iglesia los domingos. 3 años pasaron en esta rutina, segura y familiar. Mis mejores amigos en esos años fueron Matt y Robbie. Ya conocía a Matt cuando empezamos a ir juntos a clase, pues su familia vivía a una calle de distancia. Tenía una hermana, 2 labradores negros y demasiados gatos para contarlos. Era seguro de sí mismo y extrovertido como yo no lo era, así que formábamos un gran equipo. A Robbie lo conocimos en la escuela. Siempre fue el más grande de nuestra clase. Podía pasar por unos cuantos años mayor y también actuaba como tal. Su familia había llegado a la ciudad al principio del curso y se había mudado a la vieja casa junto al lago. El padre de Robbie era un tipo raro. El hombre era muy agradable con otros padres, pero frío como el hielo. La mitad del tiempo trataba a su hijo como si no existiera, y la otra mitad como a un extraño. La madre de Robbie era más simpática, pero nos hablaba incluso menos que su marido. Tenía un fuerte acento francés y una cicatriz en la mejilla que cubría con demasiado maquillaje. Matt, Robbie y yo lo hacíamos todo juntos. Todavía atesoro estos recuerdos, de verdad, pero se han vuelto agridulces. Hay un toque de dolor en cada imagen. Fue el mes de junio cuando volví a ver a la chica. Mi madre estaba viendo la tele en el piso de abajo. Creo que mi padre estaba fuera trabajando en el coche. Yo estaba en mi habitación leyendo, solo con la luz de noche encendida al lado de mi cama, dormitando en el calor de la noche de verano. Mis recuerdos de la niña se habían desvanecido con el paso de los años. Había empezado a dudar de mí mismo. ¿Había sido real? ¿La había soñado? Mi yo de 8 años mirándome a mi yo de 5 como si hubiera sido hace 100 años. Pensaba que nunca la volvería a ver. Era demasiado viejo para creer en algo así, ¿no? Pero de repente, ella estaba allí, real como tú o como yo. «Hola, Jamie, ¿te acuerdas de mí?» Me llevé el susto de mi vida, saltando en la cama y a punto de llamar a mi padre cuando la reconocí. Había envejecido como yo, pero no tanto como para no reconocer esos ojos. Lo que más me hizo recordar fue el aura que traía. ¿Cómo explicarlo? Estar con ella era como soñar, como estar un poco borracho y un poco somnoliento. El mundo entero parecía más lejano, excepto ella y su voz. «Me acuerdo», respondí, intentando parecer más seguro de lo que estaba.
Me incorporé y mi libro cayó al suelo. «Shh», dijo con esa sonrisa y su dedo en los labios. «Que nadie sepa que estoy aquí». Pensé que era real, no un sueño ni mi imaginación. «He venido a ayudarte otra vez, James. Sé cuando estás en peligro, puedo sentirlo. No siempre puedo decir exactamente cuándo o cómo, pero sé que estás cerca. Ahora tú y tus amigos están en terrible peligro». ¿Matt y Robbie? ¿Pero cómo? Yo la miraba todavía asombrado. De hecho, estoy seguro de que mi boca estaba abierta, probablemente pareciendo un tonto. «Te he mantenido a salvo todos estos años. Lo sabes, ¿verdad? Te mantendré a salvo esta vez también, pero necesito tu ayuda». «No lo entiendo. ¿Qué se supone que va a pasar?» «No puedo estar segura. Todavía no. Todo lo que sé es que tú o tus amigos saldrán heridos, y solo tú puedes evitarlo». Oí la puerta trasera, a mi padre entrando y dirigiéndose al piso de arriba. Volví a sacar las piernas por la ventana. «Recuerda, James, como antes, guárdame el secreto». De acuerdo, lo haré». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». ¿Lo juras? Ella sonrió. Le devolví la sonrisa, recordando de repente nuestras palabras de años atrás. El resto del verano fue como cualquier otro, días calurosos y tranquilos, espantando moscas mientras caminábamos por el bosque, saltando en el lago y montando en bicicleta hasta que apenas podíamos ver la casa. Todos los días pensaba en la chica. ¿Debería hablarle a alguien de ella? ¿Qué peligro corríamos? Al final opté por callarme. Ya me había salvado una vez, ¿no? Seguramente merecía un poco de confianza. Ese fue el mismo julio en que Robbie se escapó de casa. Se fue a las colinas por una noche hasta que el oficial Mackin lo encontró, comiendo palomitas y tratando de hacer fuego. Sabíamos que algo andaba mal con él el día anterior, murmurando en voz baja y maldiciendo como su padre. Nunca nos dijo por qué lo hacía, ni siquiera habló de ello. Poco después, Matt volvió a hablar de acampar los tres juntos. El año anterior habíamos pasado la noche en el lago. Estaba a solo 50 metros de la casa de Robbie, en la orilla, así que era lo bastante seguro como para pasar por delante de nuestros padres. Incluso habríamos podido vadearla, pero usamos nuestras canoas porque nos parecía más una aventura. Después de hacer una hoguera y comer tantos caramelos como para marearnos, compartimos tienda para pasar la noche. El padre de Robbie les dijo a nuestros padres que nos vigilaría, que vendría a vernos regularmente y que vigilaría nuestra hoguera. En realidad, no hizo nada de eso, pero como no queríamos causar problemas, les dijimos a nuestras familias que sí lo hacía. Llegó agosto. Los días se hacían más cortos y las noches más frías. Era la última semana lo bastante cálida y seca para acampar, así que nuestros padres nos dieron el visto bueno para ese sábado. La chica vino a verme la noche anterior, una voz baja en la oscuridad, su silueta en la ventana abierta. «Va a pasar mañana por la noche, James, en el lago, estoy segura». «Si sabemos eso, ¿no puedo simplemente mantenerme alejado?» «Sea lo que sea que vaya a pasar, sé que solo tú puedes detenerlo. Aún eres lo suficientemente valiente, ¿no? Si no vas, será peor para tus amigos. Estoy segura de ello. Solo haz lo que te digo cuando llegue el momento y confía en mí. Puedes hacerlo, James. Creo en ti». «¿Confías en mí?» Claro, confío, lo juro». Pasé la mitad de la noche en vela después de que me fuera. Quería despertar a mis padres, llamar a Matt o a Robbie.
Quería contárselo a alguien, a cualquiera, pero incluso la idea de hacerlo me hacía un nudo en la garganta. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Y si empeoraba las cosas como ella decía? Entonces, pasara lo que pasara, sería culpa mía y la chica no volvería a visitarme. ¿Cómo describo esa noche? ¿Cómo expresarlo con palabras? Sin duda, hay momentos que he perdido en el tiempo y lo que queda no está nada claro. Contaré lo que pueda. Salí hacia casa de Robbie después de cenar. Agarré mi mochila y me despedí de mis padres. Cuando llegué a la puerta trasera a través de la cocina, la chica estaba allí, esperándome. Jamie, toma un cuchillo de la cocina, uno afilado. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba asustado y no lo disimulaba bien, mirando hacia atrás por si mis padres me oían. Jamie, eres el único que puede salvar a tus amigos. Necesito que seas valiente. No creo que necesites el cuchillo, pero ¿y si lo necesitas y no lo tienes? Dudé bajo la presión de su mirada. Luego agarré un cuchillo del cajón y salí corriendo. Lo guardaré en cuanto llegue a casa, pensé. Quizá nadie se dé cuenta. Bajé en bicicleta hasta el lago, con el sol bajo pero aún caliente en la cara. Cuando llegué, Matt y Robbie estaban de pie junto a las canoas, con cara de impaciencia o enojados el uno con el otro. En cuanto a mí, no podía ocultar mis nervios. No dejaba de tocar el bolsillo donde estaba el cuchillo por más que intentara no hacerlo. Remamos en silencio, con los remos de plástico cortando los reflejos del cielo. El sol se hundía entre las colinas, y las nubes gigantes se movían como impulsadas por la luz mortecina. Tiramos de nuestras canoas hasta la orilla. Nos adentramos entre los árboles y elegimos un lugar para nuestra tienda y la hoguera. Parecía el mismo lugar que el año anterior, pero no podía estar seguro. Fue entonces cuando la chica volvió a hablarme, aunque no la veía por ninguna parte. James, di que vas a recoger leña. Me quedé helado. Miré a Matt y a Robbie que empezaban a montar la tienda, pero no dieron señales de haberla oído. Murmuré algo sobre ir por leña y me marché. Ninguno de los dos respondió. La sensación de ensueño que la acompañaba había vuelto, pero era más aguda. La sensación de 1000 hilos tensándose. Unas voces altas la atravesaron de repente. Robbie y Matt. Dejé caer los palos que había recogido y corrí hacia atrás. Estaban uno frente al otro, y Robbie tenía una pistola en su mano. Recuerdo lo extraña que parecía, demasiado grande e incómoda para su delgado brazo. Después descubrimos que se la había robado a su madre. ¿Qué estás haciendo? ¡Por su culpa! Robbie temblaba, con lágrimas en los ojos. ¡Mira! ¡Tiene un cuchillo! ¡Iba a matarnos! Miré hacia abajo y vi el destello de una cuchilla en la mano de Matt, con la manga bajada para cubrir el resto. Tenía que hacerlo. Iba a hacernos daño, Jamie. Es él. Tengo que detenerlo. ¡No! Gritó Robbie, haciendo un gesto con el arma. ¡No! ¡Es él! El arma se disparó. Me estremecí por el sonido, con el corazón acelerado y el pecho apretado. Matt cayó. Sentí un zumbido en los oídos cuando vi a Robbie luchar por el arma, que se le había caído de las manos. La voz de la chica me trajo de vuelta. ¡Usa el cuchillo, Jamie! ¡Te va a matar! Miré la hoja que sostenía. Era como un sueño horrible, un momento antes de despertar. Todo lo que tenía que hacer era lo que ella me pedía y podría despertar, estar a salvo.
Los ojos de Robbie estaban fijos en el cuerpo que había entre nosotros. Vi su cara cuando se dio cuenta de lo que había hecho y comprendió que era para siempre. No había querido disparar. Yo lo conocía y lo sabía. «Tienes que detenerlo», siseó la chica. El cuchillo se sentía extraño en mi mano, casi sin peso. Pero vi a Matt y supe que no era capaz de hacer daño a nadie. No importaba lo que me dijeran, no importaban las consecuencias. No podía hacerlo, así que tiré la hoja a un lado. «James». Su voz era tan aguda que retrocedí como si me hubieran golpeado. «¿Qué estás haciendo? ¡Recógela!». «No». Mis palabras se debilitaron mientras contenía los sollozos. No puedo». Oí entonces a Robbie, suplicante y desesperado como yo. No quería. Él. Luego se rompió. El estado onírico se resquebrajó y se partió, y solo éramos dos chicos asustados en la oscuridad. ¡Qué decepción! Su voz había cambiado. La risa seguía ahí, pero teñida de malicia. Dos cobardes, fallándome al final. Y esto podría haber sido perfecto. Bueno, tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Robbie me miró fijamente, mostrando confusión a través del pánico. Me di cuenta de que ambos la habíamos oído. Ella quería que lo hiciéramos. ¿Puedes oírla?, dijo. Se oían ruidos desde la orilla opuesta, voces alzadas. Robbie apartó la mirada aterrorizado. La pistola colgaba flácida en su mano, el cañón arrastrando mis ojos con ella. Me di cuenta de que no podía responderle. La impresión me había paralizado. Ni siquiera podía moverme. La chica volvió a hablar, pero no a mí. Matt está muerto y tú lo mataste, Robbie. ¿Qué dirán tus padres? ¿Qué harán? No quise. No, yo no. Pero lo hiciste. Mataste a un amigo e ibas a matar a otro. Jamie lo vio todo. Pero tú... Su voz era desesperada y frenética. Dijiste que iba a hacernos daño. Dijiste que yo era el único que podía detenerlo. Oí más gritos, gente chapoteando en el agua, acercándose. ¿Lo dije? Su voz encantada tenía un filo venenoso. ¿Es eso lo que dije? ¿La chica de tu imaginación te dijo que mataras a Matt? ¿Qué dirán sus padres? Mataste a su hijo. ¿Es tu madre a la que oigo? Ella te amaba y todo lo que haces es decepcionarla, herirla. ¿Qué hará ella ahora? Dijiste... Su voz se apagó, un alma tan completamente perdida como ninguna que haya visto. Nunca dejas de hacerle daño, igual que tu padre. Los ojos de Robbie se encontraron con los míos por última vez. Sus manos se estabilizaron y levantó la pistola hacia su cabeza. Oí más voces de adultos en la orilla, pero no pude apartar la mirada. El arma se disparó. La luz parpadeó entre los árboles. Vi pájaros en el cielo cada vez más oscuro. Me di cuenta de que tenía los pies fríos y de que había lágrimas frías secándose en mis mejillas. Bueno. Su voz a la vez juguetona y decepcionada. No es perfecto, pero servirá. Los tres fueron divertidos mientras duraron. Que duerman bien. El sonido de los pies acercándose, gente gritando nuestros nombres. Pude ver los dos cuerpos en el suelo. Alguien sacudiéndome,
pero no podía moverme ni responder. Luego había una mujer gritando hasta que todo se oscureció y no recuerdo nada más que las risas de la chica. Los meses inmediatamente posteriores están llenos de policías, médicos y otros desconocidos con caras preocupadas y enojadas. Luego, un vacío solitario e interminable en los días y noches que siguieron. Intenté alejarme de todo, pero no tenía dónde ir. Matt había sobrevivido, que era el único punto positivo. Aún así estuvo cerca y pasó hasta octubre en el hospital. Durante las primeras semanas me quedé sin voz y solo podía emitir algún que otro sonido sin sentido. Ni siquiera podía escribir. Cualquier intento de formar palabras se convertía en un revoltijo sin sentido en mi mente. El médico de cabecera dijo que era un efecto secundario del trauma, pero yo sabía la verdad. Era una advertencia, un recordatorio de que no podía hablar de ella. Lo había jurado, ¿verdad? Lo había jurado y ella me obligaría a cumplirlo. Mi madre a menudo se sentaba conmigo en esos momentos. Me tomaba de la mano y me hablaba de todo lo que se le ocurriría con la esperanza de que me ayudara. Aún puedo ver en mi mente la expresión de su cara, cómo le dolía verme luchar. Más que nada quería hablar para quitarle ese dolor, pero no podía hacerlo. Mi padre se enfrentaba a las cosas de una forma totalmente distinta, alejándose de nosotros, dando largos paseos o sentándose en su estudio durante horas. Creo que sentía que me había fallado de alguna manera, que no había estado ahí para protegerme cuando lo necesitaba. Por suerte, una mañana por fin encontré mi voz al despertar de una pesadilla. Llamé a mi padre sin siquiera pensarlo, igual que cuando era pequeño. Papá era la primera palabra que había pronunciado y aquí volvió a ser la misma. Recuerdo que corrió a mi habitación y me estrechó entre sus brazos y por un momento entre todo el dolor y la culpa y el miedo, fue como si las cosas realmente pudieran volver a ser como antes. Podía hablar de nuevo, pero todavía no sobre la chica por mucho que lo intentara. Quería decir la verdad sin importar las consecuencias, pero era inútil. Mis labios se cerraban cada vez que pensaba en ella. Volví a intentar escribirlo, o incluso marcar con un círculo las palabras que necesitaba en los libros, pero la mano se me congelaba en cuanto lo intentaba. Cuando Matt salió del hospital descubrí que se había quedado mudo como yo. De hecho, aún no había pronunciado ni una palabra. Sus padres lo llevaron a múltiples médicos y psicólogos infantiles sin ningún cambio. Nadie podía romper el hechizo. «No pasa nada», le dije, la primera vez que estuvimos juntos a solas. «Lo sé todo». Nuestros ojos se encontraron y él dejó escapar un largo suspiro, con el rostro pálido y las lágrimas formándose. Ese fue el momento en que ambos comprendimos, sin necesidad de palabras, que tendríamos este secreto compartido pero no hablado. No podríamos contárselo a nadie aunque lo intentáramos. Con el tiempo, su silencio forzado se desvaneció como lo había hecho el mío, aunque la incapacidad de hablar de la chica nunca lo hizo. Me preguntaba cómo y cuándo le había visitado. ¿Sabía cómo nos había mentido? ¿O seguía viéndola? Nunca podría saberlo con certeza. Todo lo que podía hacer era esperar. Los padres de Robbie afirmaron que la pistola había sido guardada en su caja fuerte. Dijeron que su hijo ni siquiera sabía del arma. Podría ser una conjetura sobre cómo sabía de ella y cómo sabía del código de la caja fuerte. La chica se lo dijo. Estaba seguro. El pueblo parecía dividido en cuanto a lo que sentían por la pareja. A partes iguales, lástima y rabia.
Mucha gente se sentía así. Su padre huyó del pueblo antes de que acabara el año. Se levantó y desapareció sin dejar rastro. Luego, en la víspera de Navidad, su madre condujo el coche hasta el lago. Se desvió y no vio a la ex mujer de mi tío, que había empezado a pasear por la orilla del lago a cualquier hora del día o de la noche. Triste como era, la muerte de su madre se perdió bajo todo lo demás que había sucedido. Una mujer sola, sin su hijo, que necesitaba a alguien que le tendiera la mano. Fue olvidada. Murió en el agua fría y oscura, y no me deja dormir por las noches preguntándome cómo se sentiría al final. La gente hablaba de esa familia como si hubieran traído el mal a nuestra ciudad, como si lo hubieran traído en su camioneta destartalada. Mentira. Incluso si fuera cierto, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran hecho? No habría importado si no hubiera un lugar para ello. No me di cuenta de la verdad hasta demasiado tarde. Verán, siempre había imaginado que éramos los únicos a los que había atacado, que era algo aislado. Tardé años en sospechar otra cosa. En mi defensa, el incidente hizo que mi familia se alejara del resto del pueblo. O ellos de nosotros. ¿Quién sabe? Sin duda, llevó a los padres de Matt a tomar la decisión de irse, mudándose el año antes de que empezáramos el instituto. Mantuvimos el contacto, pero no volví a verle hasta casi los 20 años, así que me quedé solo. 2 años después de la muerte de Robbie, hubo otro atentado. Un grupo de adolescentes del otro lado del valle estaban junto al lago, escuchando música y compartiendo una botella de whisky robada. Antes de que se pusiera el sol, una chica había sido degollada y otras 4 presentaban graves heridas de arma blanca. A pesar de todo lo que la policía y los padres intentaron durante años, nadie supo nunca la verdad. Ninguno de los chicos implicados quiso decir una palabra al respecto. Yo los había visto el día anterior en el campo de fútbol, riendo y bromeando sin preocuparse por nada. El verano siguiente, la familia Goldsmith tuvieron visitas de la policía y paramédicos en casa de su padre. Consiguieron mantener los detalles en secreto, pero todos se mudaron al año siguiente, dejando 3 casas vacías. Los niños nunca fueron a la escuela en ese tiempo. Los adultos dejaron sus trabajos. Algunos niños que conocí dijeron que fueron a la puerta y vieron a Lily Goldsmith, la niña de 14 años, con una cicatriz roja lívida alrededor del cuello. Nuestro pueblo siempre tuvo algunas historias extrañas, pero no como esta. Gente que veía luces sobre los pantanos, claro, o pescadores borrachos que decían oír voces en el agua. Historias inofensivas de hogueras. Ahora el nombre de nuestro pueblo se convirtió en sinónimo de tragedia, y estos eran solo los incidentes que conocíamos. Cuando yo tenía 16 años, el mecánico local Oliver Miller ahogó a su mujer en la bañera. Su hijo lo atrapó en el acto y lo apuñaló limpiamente en el corazón. Estuvo en las noticias durante semanas. Pasé por delante de su casa vacía de camino a la escuela. Luego fue el padre Colby. Un domingo cerró las puertas de la iglesia y trató de incendiarla con sus feligreses dentro. Mi padre y otros 2 lograron detenerlo, pero murió de un ataque antes de que lo llevaran al hospital. ¡Hay un demonio entre nosotros!, Colby había dicho, con los ojos desorbitados y temblando. ¡La he visto! Siempre le gustó el fuego, pensé. Empecé a mirar a todo el mundo de otra manera, preguntándome si ella venía sonriendo a sus ventanas por la noche. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Fuimos sus primeras víctimas? Cuando tenía 18 años, mi padre apuntó con una pistola a nuestro vecino, un hombre con el que llevaba 30 años de amistad. Mi madre se interpuso entre ellos
y el arma se disparó. El disparo estuvo a centímetros de matarla. Perdonó a mi padre inmediatamente como si nada. Nunca le haría daño, dijo. Nunca le haría daño a nadie. Fue solo un momento de locura. No había sido el mismo. Sí, ha habido mucho de eso en la ciudad. Mi padre apenas se hablaba desde que ocurrió, aparte de pedirles perdón a los dos. Entre los tres decidieron no involucrar a la policía, pero cualquier amistad con nuestro vecino estaba claramente acabada. No creo que volvieran a hablar. Recuerdo que a la semana siguiente estaba sentado con mi padre, los dos solos en el patio. Se había puesto pálido y demacrado en muy poco tiempo, más delgado y vacilante. Un hombre apacible, destrozado por algo que casi había hecho, conmocionado y avergonzado de sí mismo a partes iguales. Miraba hacia el bosque, suspiraba y sacudía la cabeza como si luchara con algo, tratando de encontrar las palabras. Yo pensé, habló por fin, tan bajo que tuve que acercarme para oírlo. ¿Qué pasa, papá? Ella me dijo. Luego se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mirándome por encima del hombro. Me giré, pero no había nada, solo un espacio entre los árboles. No es nada, lo siento. Bajó la mirada, ocultando la cara, y por primera vez lo vi llorando. Lo siento mucho. Nunca volvería a hablar de ello, por mucho que lo forzara. La mayoría de las veces mi propia voz me fallaba. Los labios se sellaban con fuerza. La cabeza nadaba cada vez que intentaba hablar de la chica. Nos vamos a mudar, me dijo mi madre unos meses después. Alejarnos de aquí. Ya no es como antes. Ha cambiado y no para mejor. Solíamos pensar que la gente de aquí eran nuestros amigos, pero supongo que no. Descubres cómo es la gente de verdad cuando hay problemas. Mientras nos preparábamos para partir, cada día se hacía más difícil. Imaginé su mano en cada acontecimiento, una maldición con voz, apretando sus hilos alrededor de todos nosotros. Nuestra ciudad, nuestro hogar, se pudría por dentro. Las personas que había conocido toda mi vida habían cambiado. Sus rostros estaban desgastados por la tragedia, sus mundos deshilachados. Uno a uno nos aislamos de la comunidad, refugiándonos en lo que creíamos que era la seguridad del aislamiento. Intenté detenerlo, por ingenuo y desesperado que fuera. Intenté hablar con la gente, decirles que sabía de ella, romper el hechizo. Lo único que conseguí fue quedar en ridículo, allí de pie, en silencio, incapaz de pronunciar una palabra. Era un tonto, tanto si alguien lo entendía como si no. Hacía tiempo que habíamos dejado de salvarnos. Al menos ahora, por una extraña razón, puedo escribir sobre esto. Y solo tengo para decir que me iré esta noche y no volveré. Puede tener este lugar para ella sola, un fantasma solo, riendo en la oscuridad. Tal vez eso es lo que quería todo el tiempo. A menudo me he preguntado si todavía me observa, incluso ahora. ¿Me despertaré esta noche y ella estará en mi ventana sonriendo? ¿Oiré su risa de nuevo antes de abrir los ojos? ¿O nos ha dejado atrás, empezando de nuevo en una nueva ciudad? Si no es a mí, ¿a quién visita? ¿Tú la has visto? Y recuerden que